Bien, buenos días con todas y todos. Mire, voy a hacer una breve introducción al tema de las matemáticas en la perspectiva del diálogo de saberes. Obviamente, como muchos saben, yo no soy matemático, ¿no? Sin embargo, como todo docente, ¿no? Nos encontramos de alguna u otra manera en los debates y en las conversaciones cotidianas con nuestros colegas en diversas partes del país, particularmente en las áreas rurales, andinas y amazónicas, cada vez que hay las famosas pruebas de evaluación censal, donde se evalúa las competencias asociadas a las matemáticas, a la comunicación y a un tercer o cuarto aspecto, pero que, a no dudarlo, la matemática es para muchos una suerte de pequeño dolor de cabeza, porque no logramos en estas evaluaciones superar en algunos casos el 70, 80, 90, superar, ¿no? Los porcentajes de calificación que niños y niñas promedio de las ciudades lo tienen. Entonces uno se pregunta qué cosa es lo que está ocurriendo, qué cosa es lo que está pasando. Hay una serie de factores, obviamente, ¿no? Sin embargo, yo quisiera referirme a algunos aspectos que he ido conversando con distintos docentes y también me he ido encontrando con algunas cuestiones de la vida cotidiana que tienen que ver con la manera como vivimos en la cotidianeidad las matemáticas y que no siempre tienen una relación, digamos, de igualdad con las matemáticas que se enseñan en las instituciones educativas, sean de educación básica regular o educación intercultural bilingüe. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la suma y de la resta, de la multiplicación y de la división, lo que llamamos las cuatro operaciones básicas asociadas a las matemáticas. Miren ustedes, el tema es la cultura de la yapa que he venido a decir en muchas de las conversaciones que he tenido. La gente cuando normalmente, ¿no? Las personas que ofician de vendedoras en los mercados locales o en las tiendas de los pueblos, usualmente no hacen uso de la operación que denominamos resta o sustracción, ¿sí? Cuando uno entrega un billete o una moneda superior al valor de lo comprado, la gente no resta el valor de la moneda que uno le da respecto a la cantidad en soles, ¿no? De lo comprado, sino lo que hace es agregar. Por ejemplo, si yo compro por un valor de 7 soles y doy un billete de 10 soles, la gente nunca me va a decir, o muy pocas veces me va a decir 10 menos 7. Normalmente me dice, ¿cuánto me ha dado? 10 soles. Ah, 8, 9 y 10. Entonces lo que hace es agregar, adicionar, ¿no? A lo que ha sido el valor de lo comprado, nuevos números hasta llegar al billete, a la cifra que yo le doy. Entonces, esto es común, esto es normal. Esto también hacen los canillitas, como muchos me han dicho. Esto hace la gente común y corriente. Parece que en nosotros estuviese bastante bien incubado, anidado, una cultura que hace del agregar, del aumentar, ¿no? De lo que llamamos en quechua yapar, un valor fundamental. Y es común, por ejemplo, en el mercado, que una casera, después de haberle vendido, siempre le agregue a usted algo y le diga, este es yapita. Y cuando le pregunta a usted sobre el valor, en general nunca le da, no tiene un valor monetario. Digamos, es mi cariño, dice. Entonces es el afecto, ¿no? Es un sentimiento de relación, ¿no? Más la yapa es una suerte de enlace, de vinculación afectiva entre el comprador y el vendedor o la vendedora.
Entonces, esta es una cultura que creo que está muy arraigada y que los docentes debemos de tener muy en cuenta cuando hacemos determinadas operaciones, cuáles son los valores que están arraigados e impregnados en cada uno de nosotros respecto a las operaciones de suma, de sustracción y de multiplicación. Otro elemento que creo que es muy importante tener en cuenta, especialmente en el ámbito quechua, es el tema de las equivalencias. Mutualmente, nosotros he visto, como muchos de ustedes, láminas en las instituciones educativas con las equivalencias de las palabras en un idioma y en otro. Y es muy común encontrar una lámina que hace una equivalencia entre el 1 del sistema métrico decimal y, por ejemplo, la palabra juk o uk, el quechua que se asocia a uno. Hemos encontrado también en algunas experiencias, contadas incluso por los docentes, que la unidad no parece ser el juk. Digamos, la unidad no parece ser el uno. Ellos llaman uno solito, sino el juk. Y el juk no es uno. El juk es pareja, es uno enlazado con otro. Entonces, por ejemplo, para muchas abuelas, el decir el juk, ¿no? Cuando tejen, son dos nudos más su enlace. Esta es la unidad fundamental en la matemática de muchas de las abuelas. De manera que hacer equivalencias parecen ser, tengo la impresión, extensiones de un modo de medir, de contar, ¿no? Que no necesariamente se corresponde con el modo como tienen nuestras familias y que se transmiten a nuestros niños y niñas como el modo usual, ¿no? En general, para ellos juk es la pareja, es lo que podríamos hacer uno y uno más su enlace. Y es así que cuando cuentan, por ejemplo, que cuando cuentan ellos las urdimbres, para nosotros es 14, pero para ellos es 7. Un ejemplo, para nosotros es 10, para ellos es 5. Porque para la unidad, para ellos, sigue siendo la pareja. Yo digo que esto es importante tener en cuenta, esto es otro elemento a tener en cuenta cuando hagamos vinculaciones entre una cultura matemática y otra cultura. Una tercera cuestión que me parece importante tener en cuenta es el contar, ¿no? Usualmente, acá hay dos aspectos, ¿no? Cuando uno cuenta, normalmente es muy difícil encontrar exactitud, ¿no? Normalmente la gente dice, acá tengo 100, en un árbol puede decir, acá tengo 100 naranjas. Si uno, ¿no?, traslada exactitudes al modo como dice, puede llevarse a equivocaciones. Normalmente son números referenciales que la gente tiene, pero no tienen el valor de la exactitud, de la precisión, con lo cual es usualmente uno enseña en la escuela. Pero hay algo más que tiene que ver con el contar. Algunas cosas no se cuentan, mientras otras sí, ¿no? Por ejemplo, los animales no se cuentan. Entonces, cuando un docente manda hacer determinado tipo de operaciones que los niños y niñas hagan con, por ejemplo, los animales, ovejas, cuyes, patos, gallinas, en la casa, ¿no?, del niño y la niña, va a encontrarse con sorpresas porque las abuelas, la mamá especialmente, le van a prohibir que cuente, porque contar en nuestra tradición, por alguna razón que yo desconozco, es sinónimo de mala suerte. O sea, si tú cuentas, ¿ya?, se te van a acabar los animales, ¿no? Entonces, normalmente nosotros en las clases hacemos estas operaciones sin tener en cuenta los contextos culturales. Pero para la gente contar sus animales es un presagio de que los animales van a disminuir. Entonces, no tener en cuenta estas cuestiones culturales y decirlas, son supersticiones, son mitos, creencias de las abuelas que hay que desaparecer, podríamos estar con el mejor de los casos
generando un proceso de erosión cultural, porque justamente esa cultura de la contabilidad ha hecho que nosotros en los Andes seamos uno de los países que tiene mayor abundancia de agrobiodiversidad. Entonces hay que ver, hay que explorar bien qué está detrás de cada una de las maneras de vinculación de nuestras familias andinas y amazónicas con este aspecto del contacto. Un cuarto aspecto al cual quería referirme es al aspecto también de ver, ¿no?, en el espacio, ¿no?, en esta realidad que está fuera de nosotros, que nosotros le llamamos como espacio, como si fuera un espacio vacío, como un espacio donde se despliega la voluntad humana, donde yo puedo hacer lo que mi voluntad desea, ¿no?, con lo que yo decida, ¿no? Entonces yo puedo decidir hacer una casa, puedo decidir hacer una carretera, puedo decidir por diferentes razones hacer algo en un determinado espacio, porque lo considero un espacio desocupado. Estas cosas muchas veces no son así en algunas comunidades andinas y amazónicas. Ellos ven, donde nosotros vemos espacios vacíos, ellos ven lugares que están ocupados por diferentes entidades. Yo no veo el viento, pero ellos ven el viento, y el viento es una persona que tiene su camino, ¿no? Uno puede ver un helado y sus consecuencias, pero para ellos el helado es una persona que también tiene su camino, lo mismo que el granizo, lo mismo que las almas, lo mismo que las ánimas. O sea, donde uno ve un espacio, ellos ven lugares, caminos que están todos llenos. Entonces, esto es muy importante, porque cuando uno enseña geometría del espacio, usualmente entra con un criterio de espacio donde es el humano el que empieza a medir ese espacio, independientemente de que hubiese algo ahí. Mejor dicho, la presunción del que hace geometría del espacio es que no hay nada. Entonces trazan las famosas coordenadas, ordenadas y abscisas, que son modos como nosotros tenemos para medir el espacio y darle una valoración, una cuantificación, aquello que es fundamentalmente en la vida de los niños y las niñas son lugares, si se quiere llamar, son espacios que hay que verlos en una perspectiva más cualitativa, ¿no? Finalmente, un aspecto que creo que es muy importante es el tema de la equivalencia. Normalmente para nosotros en la matemática 2 es igual a 2, pero un niño o una niña siempre te va a decir, depende, ¿no? Depende qué cosa es lo que estás, en qué cosa es lo que estás relacionando, sobre qué cosas estás haciendo equivalencia. Usualmente nosotros jugamos con las formas. Sin embargo, para muchas de nuestros niños y niñas y muchas de nuestras comunidades, la forma 2 está pegada a la cosa a la cual se refiere. No son dos plátanos, 2 camotes, 2 ovejas, 2 sillas, ¿no? No existe una forma 2 separada de la cosa a la cual se refiere. Entonces, le cuesta tremendamente separar, abstraer la forma de la cosa a la cual se refiere. Eso por un lado. Y por tanto, establecer relaciones de equivalencia entre formas, ¿sí? Entonces le va a decir, depende, pues, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con una cultura del trueque, ¿no? En la cultura del trueque, muy pocas veces 2 kilos de papas serán igual a 2 kilos de maíz. Entonces siempre te va a decir depende, porque 2 kilos o 2 arrobas o 2 cajas de un determinado producto no siempre es igual a 2 del otro. Entonces esta relación 2 y 2, estas equivalencias van a depender muchísimo de la cultura de las niños y niñas en las cuales ellos realizan estas operaciones matemáticas. Digo todo esto no para decir que no enseñemos las matemáticas, que
el matemático español llama de la tribu europea, sino estar clarísimo, claro, que nosotros tenemos una manera de entender el número, de entender la cantidad, distinta a cómo se entiende el número y la cantidad en esta matemática que se ha colocado como la matemática universal, como la matemática global, como la matemática, como si no existiera otra matemática. Y es sobre esta base que, creo yo, se ha extendido muchas veces. Es la matemática de la tribu europea con la cual nosotros hemos dicho, también hacen hacen matemáticas cuando trasladamos de manera irrestricta los valores, las formas de cuantificar el mundo hacia otras culturas que tienen otras formas. A mí la impresión que tengo, esto puede ser etnomatemática, pero no diálogo de saberes. Diálogo de saberes en matemática significa que nosotros tenemos que considerar que hay una multiplicidad, una diversidad de modos de entender la cantidad y el número, dependiendo un poco de las culturas que tenemos. En el Perú tenemos 48, 54 pueblos que hablan 48 lenguas, entonces hay pues una diversidad impresionante también de modos de entender el número y la cantidad. Aclaro, el hook es, de lo que he observado, es un punto, un enlace que enlaza a otro punto, ¿sí? Quisiera por favor que quede bastante bien claro. Se trata de dos puntos enlazados en realidad. Muchas gracias.